Cumple un año impune secuestro masivo en Puerto Vallarta. Mataron a un becario de Sembrando Vida. Pueden levantarte, donde pueden secuestrarte. Y otro narcorrescate en Reynosa. Ahora fue para un soldado desertor. Bienvenidos al Caporal del 18 de julio. ¡Comenzamos! Hoy se cumple un año del llamado Vallartazo. ¿Qué es el Vallartazo? Te muestro imágenes de lo que ocurrió el 18 de julio del 2020. El Vallartazo. Esto ocurrió en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, hace exactamente un año. Una veintena de empresarios, de microempresarios, hacía un viaje de placer en este punto turístico cuando fueron secuestrados a plena luz del día y en plena vía pública en Puerto Vallarta, presuntamente por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, según informaron las autoridades. A un año de este acontecimiento, lo que estás viendo en pantalla es la movilización de los vehículos en donde tanto viajaban los microempresarios como quienes los estaban siguiendo. Incluso se alcanza a percibir ahí una persona corriendo, se baja del vehículo y tratando de huir a pie. A un año del hecho, el balance es una persona asesinada en esta agresión, 11 carpetas de investigación abiertas por desaparición, 11 carpetas de investigación abiertas por privación de la libertad, ni un solo detenido por este acontecimiento, 28 denuncias por la desaparición de personas en el último año y asesinatos no solamente, de ciudadanos, sino también asesinatos, casos que han sido de alto impacto, como el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el 18 de diciembre, y de Felipe Tomé, empresario, el 22 de noviembre. Justo imágenes de un ciudadano que captó el momento en que fue abordado este empresario Felipe Tomé en un municipio en donde a un año de un secuestro masivo, pues las cosas no han cambiado para mejorar. ¿Están bien? ¿Algún herido? No sé quiénes sean. Hay balazos, miren. Yo voy a pasar por aquí. Pinche presidente municipal que tenemos de la verga. Están balaceando gente aquí en Vallarta en las juntas. Ayer te platiqué del secuestro de 3 becarios del programa federal Sembrando Vida en la comunidad del Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán, estado de Guerrero, y de cómo 5 personas más de Sembrando Vida lograron ponerse a salvo, se resguardaron en una comunidad, según lo confirmó el secretario de Ejido Los Guajes de Ayala, Javier Hernández Peñalosa. Bueno, la mañana de ayer, entre las 8 y las 9 de la mañana, fue encontrado uno de los 3 becarios que fue privado de la libertad, fue encontrado asesinado y con huellas de tortura. Él ha sido identificado como Gilberto. El delegado del estado del programa, el delegado estatal del programa federal de Sembrando Vida, el delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández, ha asegurado que las otras 2 promotoras de Sembrando Vida que habían sido secuestradas ya fueron liberadas desde el pasado viernes, pero ignoraban de la ubicación de Gilberto. El mismo delegado de la Secretaría Federal ha dicho que esta zona, si bien sí es cierto que es afectada por la violencia, ha considerado que, a pesar de que la víctima apareció con huellas de tortura, ha considerado que este asesinato es derivado de un conflicto entre dos comunidades de la zona y no como producto de la delincuencia organizada que tiene presencia en la región. El secretario del Ejido de los Aguajes de Ayala, Javier Hernández, ha lamentado y criticado la estigmatización de la zona, que se diga que pues se muere gente o matan gente porque en la zona son muy violentos,
cuando asegura que el origen de la violencia es por otras causas, principalmente por la presencia de la delincuencia organizada. Y recordó también que hay otros temas pendientes, que hay otras personas secuestradas que siguen sin saber su ubicación. Señor presidente, nosotros desde octubre del año pasado, desde el 16 de octubre, tenemos 2 compas desaparecidos. Uno es el presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal y su hijo, que hasta hoy no regresan a casa, hasta hoy no se sabe de su paradero. Y por si esto fuera poco, el secuestro también el 6 de marzo de esta familia. La hija del comisario, sus 2 pequeños y su esposo, quienes están en manos de la familia michoacana. El pasado 13 de julio te traje a este canal esta historia. Estás viendo en pantalla la imagen miniatura de ese video. Vaya historia. Un día antes de que te trajera este video, el lunes 12 de julio, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, Juan Alfredo, alias el Metro 27, el M27, el comandante Calamardo, presunto líder de los Metros, una facción del Cártel del Golfo, según lo han ubicado, así lo han identificado las autoridades. Al día siguiente, el 13 de julio, el Metro 27 fue arrebatado por un grupo armado a los agentes que lo trasladaban al edificio de la Policía de Investigación de Tamaulipas. Ya detenido, llegó un grupo armado y se los quitó, lo rescató. Desde entonces, el Metro 27 no ha sido recapturado, no ha sido localizado, a pesar de operativos que han sido realizadas por las autoridades, tanto estatales como federales. Y pues entre tantos operativos de búsqueda, aunque las autoridades han dicho que no han detenido al Metro 27, sí han informado de otras detenciones de personas que presuntamente participaron en el rescate del Metro 27. Uno de los detenidos fue Juan Francisco, del tema principal de este video, un soldado desertor que se sumó a la delincuencia organizada, según lo han informado las mismas autoridades tamaulipecas. Estás viendo en pantalla a Juan Francisco, a este ex integrante de la milicia, de la Sedena, y sumado entonces presuntamente al grupo de los Metros. Fue detenido, acusado de haber participado en el rescate del Metro 27. En el operativo de la detención, Juan Francisco resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital General en Reynosa, Tamaulipas. Y la historia del M27 se repitió con Juan Francisco. Ayer a las 5 de la tarde con 50 minutos, al menos 4 personas armadas llegaron al hospital en donde se encontraba este soldado desertor. Sometieron a los 2 policías estatales que lo estaban resguardando, porque recordemos que Juan Francisco estaba ya en calidad de detenido. Lo sometieron y se lo llevaron. Lograron liberar al detenido. La segunda liberación en menos de una semana de un detenido bajo custodia de las autoridades. 10 minutos después, aproximadamente a las 6 de la tarde de ayer, fue reportado el robo de un vehículo justo cerca del hospital, de tal forma que autoridades hicieron un operativo. Participaron personal del C4 de Reynosa, los que operan las cámaras de videovigilancia, participaron policías estatales, participaron autoridades federales. Horas más tarde, a las 8 de la noche con 15 minutos aproximadamente, elementos del llamado GOPES, del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas, informaron que finalmente fue recapturado Juan Francisco, este soldado desertor. Sin ofrecer más detalles de la recaptura, sin reportar más detenciones, sin saber qué fue realmente y cómo estuvo esta nueva captura y de quienes lo ayudaron a poder salir del hospital. Te muestro imágenes de cómo quedó la camilla en donde lo tenían allí atendiendo, pero también estaba esposado. Lo que estás viendo justo son las esposas que él tenía, cómo se las quitaron y posteriormente cómo quedó la camilla.
Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. No olvides reventar el botón de like y compartir. Nos vemos más tarde.